Cordial saludo, mi nombre es Cristian Fabián Marconi Sarmiento, soy estudiante de la UNAD y pertenezco al CEDA Centro Oriente. Este video es para el curso de instrumentación fase 2, en el cual consiste en el desarrollo de un modelo matemático para el acondicionamiento de señales en el proyecto. Y confirmo mis datos, número de documento y mi nombre. Bueno, para dar inicio con la actividad, bueno, cada estudiante de forma individual debería seleccionar uno de los filtros. Yo escogí el filtro pasabanda activo de segundo orden. Y también dentro de esa primera parte eh, tenemos que realizar por medio de una herramienta web un cuadro sinótico, en el cual pues este es el ejemplo de mi cuadro sinótico. Donde podemos ver las características principales del filtro pasabanda activo de segundo orden, cuáles las ecuaciones que se tienen que tener en cuenta para calcular las corrientes y los voltajes, y también, digamos, los capacitores, los circuitos, el tipo de filtros y las aplicaciones que tiene. Este es el link para que lo puedan visualizar. Y para dar inicio en la actividad también vamos a utilizar nuestro operacional AD620, en el cual pues tenemos una tabla, porque pues utilicé el sensor PDT-100 para hacer el control de temperatura. Este es un ejemplo del puente de Whiston, a cero temperaturas, a 0 grados, 0 voltios, ¿sí? Para calcular el valor del voltaje de salida a 50 voltios, a 50 grados, por parte del sensor tenemos un valor de 119.4 ohmios. Eso lo encontramos dentro de la tabla. Y que le sumamos la compensación del sistema y nos da un valor de 121.4. Esta es nuestra ecuación. Hacemos el cálculo de VA dándonos como resultado, bueno, eso es el voltaje que estoy utilizando principal, 102, que esa es la resistencia del operacional del sensor, 680, y dándonos como resultado 0.177 voltios. Este es el otro cálculo que se realiza, dándome 0.210 voltios, y esto lo vamos a restar. Nos quedan los cálculos en calculadora, reemplazamos la ecuación, hacemos los cálculos dándome como voltaje principal 0.033 en el puente de Whiston. Esta es la simulación, 50 grados, 0.03 milivoltios. Ahora calculamos el valor de la resistencia de ganancia del amplificador de instrumentación, con una ecuación de resistencia de ganancia para un amplificador del valor de voltaje hallado en nuestro circuito de equilibrio a una temperatura de 50 grados. Entonces, para RG tenemos que son 49.400 ohmios sobre G menos 1. Hallamos el valor de G, que es el valor de la ganancia que le corresponde al amplificador de instrumentación, por medio de la siguiente fórmula. La ganancia es igual al voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Hacemos el reemplazo. Voltaje de salida al operacional es de 5 voltios y lo vamos a dividir por el voltaje que hallamos atrás en la primera operación, dándome como resultado de la ganancia 151.52. Vamos aquí el cálculo, y por lo que deberíamos amplificar el voltaje de entrada 151.52 veces para obtener una salida de 5 voltios, ya que la ganancia la reemplazamos por la ecuación para hallar el valor de la resistencia de la ganancia. Entonces, el valor que nos dio el voltaje de entrada, el de la ganancia, dándonos como resultado
328.20 ohmios. Reemplazamos en el simulador. Aquí tenemos el montaje. Y aquí en el simulador, eso es el resultado. Entonces, para 50 grados, tenemos que el voltaje en el puente de Wilson es de 0.03 voltios y tenemos un voltaje de 5 a la salida. Si lo bajamos, a 0, tenemos los valores de temperatura 0, voltaje 0, 0. Es así como estamos simulando nuestro sensor. Los valores de voltaje van aumentando a medida que la temperatura aumenta. Listo. Entonces, y para continuar, cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos por el diseño del filtro activo pasa-baja de Butterworth del segundo orden con una estructura de Silent Key, como se observa en la figura 1. Para la realización de los cálculos, cada estudiante selecciona la frecuencia de corte para trabajar el siguiente listado: un capacitor de 100 nanofaradios. Yo escogí la frecuencia de 500 Hz. El circuito generado para la red de Silent de segundo orden en términos de impedancia, fuentes, textos, instrumento incorporado. Este es nuestro ejemplo de nuestro amplificador de señal. Descripción de imagen de la imagen en relación del voltaje, trave I y voltaje 0. La impedancia Z1, Z2, Z3, que son las resistencias, representadas los capacitores y resistencias de acuerdo con la configuración del tipo de filtro. Listo, para dar inicio, tenemos en cuenta que Butterworth dice que la constante de 0.7071, ¿sí? Y la constante K es igual a 1. La ganancia nos la vamos a tener a 1, como la podemos ver acá, y hacemos el primer cálculo. Bueno, pues el cálculo ya nos habían dado que el primer capacitor era de 100 nanofaradios, entonces iniciamos con el cálculo de la resistencia 3. Para R3 tenemos que Q entre paréntesis A más 1 sobre pi sobre K sobre la función de corte sobre el capacitor 1. Entonces, tenemos que la constante de Butterworth la tenemos que tener en cuenta, de paréntesis 1 más 1, todo sobre pi sobre 1, que es la constante, la frecuencia de corte, como habíamos dicho que era de 500, por el condensador, dándonos como resultado, o el capacitor, perdón, 9.0030 ohmios. Es el cálculo. Y para el capacitor 2 tenemos lo siguiente. Dice que la ecuación es de 1 sobre 4 por pi por K por la función de corte, por la calidad y por la resistencia 3. Entonces, hacemos el cambio de los valores, tenemos en cuenta la función de corte, la ganancia, ¿sí? Y dándonos como resultado el capacitor de 25 nanofaradios. Hacemos el cálculo matemático y para la resistencia 3 nos dice que para el valor de la resistencia 3 tenemos que R3 equivale a 1.8006 sobre 1, dando como resultado 180.06 ohmios. Para la resistencia 2, 180.06 sobre 2, dándonos como resultado 90.03. Y para R4 tenemos que multiplicar 2 por
0.9003, pero bueno, en este caso tendría que ser 90.03. Entonces, dando como resultado 180.06. Para este circuito, tenemos la simulación. Voy a abrirlo. Bueno, entonces aquí ya está el circuito. Ese es el ejemplo del circuito de pasabajo de segundo orden, en el cual pues aquí ya tengo la simulación del circuito, en el cual pues tenemos todos los valores que calculamos, la resistencia de los dos capacitores. Utilizamos el operacional de instrumentación, es el LM324, y aquí ya tenemos nuestro valor de la frecuencia de corte, que la íbamos a hacer a 500 kHz de 3 decibeles. Entonces ya tenemos acá nuestro cálculo, y aquí ya tenemos a nuestro circuito funcionando y mostrándonos cuál fue su frecuencia de corte. Bueno, no siendo más, este fue el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.